contextos. La voz de los protagonistas. Recibimos ya a Leonor Gómez Barreiro, coordinadora estatal en Coahuila de México Infórmate, y vamos a tener un tema relacionado precisamente con la transparencia y con todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la función pública. Leonor, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el día de hoy quise abordar pues este tema que estuvo hace unos días en las redes sociales muy activo, que es el tema del plagio, ¿no? De la tesis del presidente. ¿Y por qué lo seleccionamos para el contexto de la transparencia? Bueno, porque hay vínculos, ¿no? Con estos temas y con todo lo que está relacionado. O sea, es decir, finalmente este trabajo periodístico trae a la luz pública información que es de interés para la población con respecto a una tesis del presidente. Y esto no hubiera sido posible si no existieran mecanismos para exigir que documentos oficiales se entregaran de forma transparente, ¿no? Entonces, ahora el tema de las tesis y los documentos públicos que están en las academias, pues finalmente nos pertenecen a todos y por eso deberemos tener como un cuidado de esos documentos y del uso que se está dando a esos documentos. Una tesis tiene fines de investigación y en el mejor de los escenarios lo que tú estás buscando es tener ahí una investigación ya avanzada sobre un tema para que pueda ser utilizado y emplearlo como una referencia. Las tesis no deberían de permanecer empolvadas, ¿no? En las casas de estudio. En el escenario ideal deberían de servir para un referente, para no toparnos con las mismas investigaciones y para enriquecernos con el trabajo que estemos realizando. Y pues por eso quise abordar ese tema desde esta perspectiva, porque bueno, finalmente creo que este trabajo se sienta de nueva cuenta otro referente, pues las personas que estamos interesados en el periodismo o que nos encargamos de enseñar temas periodísticos y pues bueno, es importante hacer esta reflexión ahora sobre este tema. Por supuesto, sobre todo por la polémica que ha desatado y la cantidad de señalamientos que han venido dándose en los últimos días a raíz de esto, Leonor, que hay dos corrientes, ¿no? Los que minimizan la investigación periodística y los que dicen, ¿y luego qué? Al rato lo único que va a faltar es decirle que Juanito le robó el chicle a Perenganito cuando estaba en primero de primaria. Y hay otros que desde una postura muchísimo más académica, más puntual en lo que tiene que ver con la observancia de la legitimidad de un trabajo de investigación, dicen, si alguien es capaz de pasar por alto lo que significa, en primer lugar, las exigencias académicas para las citas, que esas los conocemos todos, perdónenme, pero esas nos enseñaron a todos en secundaria, mínimo, a citar y a darle el crédito a quien teníamos que darle en cualquier tipo de trabajo. Y entonces ahora salen a defenderlo desde los magistrados hasta los directores de ciertas escuelas. Y entonces tú dices, bueno, qué posiciones tan encontradas, pero yo creo que es una fotografía de lo que está pasando con el país. Sí, y bueno, hablando de lo que ocurrió hace 2 días, pues bueno, el anuncio de la periodista Carmen Aristegui era muy claro. Nos decía, hoy en la noche le presentaremos una faceta que no conocíamos, aunque podríamos haber intuido del presidente. Y a través de las redes sociales nos anunciaba esta investigación titulada Peña Nieto de plagiadora presidente. Y pues bueno, es que lo que sucedió me parece que es muy representativo de lo que estamos viviendo, porque esto se informa justo al finalizar la Olimpiada de Río 2016, que bueno, ya sabemos que nos dejó en la memoria este amargo sabor a la falta de apoyo a los atletas mexicanos y todos los escándalos de corrupción de las instituciones deportivas. Y pues bueno, en este contexto nos enteramos que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, había plagiado por lo menos el 28% del contenido de su tesis de abogado. El tema se posicionó de inmediato en las redes sociales, revelándonos que para muchos mexicanos el plagio prácticamente no importa o lo consideran como algo menor, pues opinan que podrían esperar peores cosas del presidente o de cualquier otro líder político. Algunas críticas se centraron en la forma en la que se presentó la investigación y hubieron quienes hasta llegaron a decepcionarse por el contenido del reportaje.
Y, por ahí leí algunas frases como: esperábamos más, esto no es prioritario comparado con los pobres en México, quien no ha copiado alguna vez en la universidad, preguntaban. Y bueno, pues tal parece que los escándalos ya nos estamos acostumbrando y algo tan grave como el plagio nos parece poco. La respuesta de la audiencia es reveladora y hasta cierto punto entendible en algunos casos, si tomamos en cuenta que en México los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad de promedio. Esto significa que un poco más de secundaria concluida, de acuerdo con datos del INEGI. Y aunque, como bien hace referencia Marcela, es cierto que desde pequeños nos enseñaron a citar y darle el crédito al trabajo de otros, también hay que decirlo que son muy pocos los mexicanos que han experimentado realizar una tesis y entonces seguir todos estos requerimientos, ¿no? O sea, es decir, que la mayoría de los mexicanos no han hecho una tesis y desconocen el nivel de importancia de respetar la investigación y las ideas de otros. Pero eso también está muy vinculado con la visión que tiene cada una de las universidades públicas o privadas de lo que significa un trabajo de tesis. Desgraciadamente en este país muchas de las veces es tomado como un mero requisito para la titulación, no necesariamente como un tema donde tengas que formular una hipótesis, donde tengas que hacer una investigación y donde tengas que corroborar o bien descartar la hipótesis porque no cumple con el método. Y entregar, por ejemplo, tesis que digas, bueno, simplemente los resultados de mi investigación no están cercanos a esta hipótesis que estoy lanzando, y también es válido una investigación en esos términos. Pero es que desde la selección de los temas, Leonor, que ahí hay una carencia muy importante en las universidades para que los criterios de los muchachos tengan sentido en función de la elaboración de las tesis. A veces escogen, pues porque es un tema muy fácil, o porque ya vi que hay mucha bibliografía al respecto, pero sin que tenga una repercusión sobre todo en el entorno inmediato. Deberían de tropicalizarse las tesis y deberían de acudir a temas que estuvieran, que tuvieran un que ver. Que te hagan sentido con tu realidad. En el entorno, sí. Pasa eso, y luego también pasa que algunos de los parámetros de las universidades van en el sentido de quiero tanto número de citas o de autores consultados, y muchas veces eso no refleja realmente lo que tú quieres buscar, y a veces tú puedes indagar en los documentos de 2 o 3 autores y con eso te alcanza perfectamente para poder analizar. De lo contrario, lo que tienes son pequeños pedacitos de interpretaciones de autores que cada vez se van más alejando del sentido real de los autores que estás citando, ¿no? Las tesis se convierten en una edición de otros trabajos. Que vas pegando un párrafo de aquí, otro párrafo de allá, le vas dando un cierto sentido, vas hilando cada uno de los postulados y se acabó. Y entonces la tesis está destinada a ir a la biblioteca de la universidad y hasta ahí. Y no salió. Dice, pero y aquí dábamos una reflexión, porque es peligroso restar importancia al plagio. Y estas como definiciones que deberíamos de tomar en cuenta. El plagio es una forma de corromper. ¿Y qué significa corromper? Significa trastocar o manipular algo. En una segunda acepción del término significa echar a perder, depravar, dañar y pudrir, de acuerdo a la Real Academia Española. Entonces no se trata de un error de estilo, se trata de robar las ideas de los otros para un fin personal y así consumar un engaño. Y eso es corrupción. El reportaje va más allá del impacto a la imagen pública ya de por sí desgastada del presidente. También documenta, y lo hace con rigor, un acto irresponsable. Logra con evidencias destapar lo oculto. Por supuesto que el plagio no sorprende, pero viniendo de quien viene cobra una profunda relevancia. México no va a cambiar hasta que erradiquemos la corrupción en cualquiera de sus formas, aún en las que nos parezcan menos dañinas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, aunque les dé risa, tenemos que hacer una reflexión constante de cuáles son las conductas que nosotros cometemos y que son actos de corrupción, aunque sean detalles menores. ¿Por qué? Pues si no hacemos ese trabajo de reflexión, simplemente no vamos a poder
como erradicar esto que realmente nos está afectando a todos, que tiene números y que afecta curiosamente a las personas que menos recursos tienen, ¿no? Oye, fíjate que estoy viendo, me acaba de llegar una petición de change.org donde dice: la Universidad Panamericana está revisando el caso de plagio en la tesis de Peña Nieto. Ahora Luis y otras personas cercanas al Tecnológico de Monterrey iniciaron en esta petición para que su título de maestría en administración de empresas sea retirado también, pues sin licenciatura no sería válido. ¿Crees que el título de maestría de Enrique Peña Nieto debería ser retirado si no cumple con los requisitos? Se pregunta. Si crees que sí, pues entonces firma la petición. Esto es lo que Luis Corona, es el que de Tlalnepantla, México, es el que hizo la petición a través de change.org. Yo me quedo pensando si este tipo de señalamientos son a los que se refería Carolina Monroy cuando dijo que no iban a permitir que denostaran o que ofendieran una vez más al presidente. Un señalamiento de esta naturaleza no es una ofensa, desgraciadamente pudiera ser una realidad, y sí daña todavía aún más este espacio ya de por sí tan menguado de credibilidad en las instituciones en este país. Afecta, o sea, y de nueva cuenta, ¿no? En medio del clima que estábamos viviendo y cómo se desencadena también esta noticia, ¿no? O sea, ya de por sí veníamos de unos Juegos Olímpicos donde la delegación mexicana, además del esfuerzo que tuvieron, finalmente... Qué pena da saber que las instituciones deportivas de nuestro país están dando de qué hablar en el mundo porque descuidaron a su delegación, ¿no? O porque tienen excesos y sus deportistas simplemente no tienen ropa adecuada para desempeñar su trabajo. Eso es vergonzoso y eso debería de importarnos a todos porque Exacto. Es la imagen, pero también habla mucho de las políticas públicas que tiene nuestro país y sobre todo cuáles son sus prioridades, ¿no? Que están muy lejanas a nosotros. Y por eso se hace necesario, sobre todo si estamos en el tema de la academia, pues difundir mucho esta idea. O sea, el plagio, claro que importa, el plagio es muy importante, tenemos que reflexionar sobre ese tipo de conducta y no porque alguna vez alguno de nosotros haya incurrido en esto, quiere decir que esto deba dejar pasarse de largo, ¿no? Uh-huh. Bien, Leonor, pues muy interesante, muchísimas gracias por traernos el tema. Déjanos un punto de contacto. Mi cuenta de Twitter, @NonoBarreiro. Bien, pues muchísimas gracias.